Masejet Gitin, Dafaintet Amudalev 79a, primera línea, dice la Mishnah. Hayeta omedet al rosh hagag, uzerakola, kevan sheigia la avir hagag, arezo megoreshet. Hu milemala vehi milemata, uzerakola, kevan sheyatzam reshut hagag, nimhak o nisraf, arezo megoreshet. La Mishnah nos dice lo siguiente. Y adelanto que voy a explicar la Mishnah según una de las explicaciones que vamos a ver más adelante en la Gemara. ¿Qué pasa si la mujer se encontraba en el techo de un edificio, en el techo de una casa? ¿Y el techo pertenece a quién? Pertenece a ella. O sea que el techo está bajo posesión de ella. Y por otro lado, el esposo se encuentra en el patio de la casa o en el patio del edificio. ¿Y el patio pertenece a quién? El patio pertenece a él. O sea que el patio está bajo posesión de él. Y viene el esposo desde abajo y le tira el get hacia su esposa que se encuentra en el techo. Dice la Mishnah, apenas el get entra al espacio aéreo del techo, aunque no descansó en el techo, en la superficie del techo, el hecho que ya entró al espacio aéreo, es como si fuese que la mujer ya lo adquirió, es como si fuese que ya lo recibió y por lo tanto ya queda de inmediatamente divorciada. O sea que el espacio aéreo ya es suficiente para adquirir, no es necesario que descanse. Y por lo tanto, si al final entró al espacio aéreo y nunca llegó a descansar, sino se voló, se quemó, algo le pasó al get, ya quedó divorciada. En un caso al revés, también sería igual, pero al revés. ¿Qué pasa si el esposo se encuentra en el techo y el techo pertenece a el esposo? O sea, que el techo está bajo posesión del esposo. Y la mujer se encuentra ¿dónde? En el patio. Y el patio pertenece a ella, o sea que el patio está bajo posesión de ella. Y viene el esposo desde arriba y le tira el get a la mujer. Nos dice la Mishnah, el hecho que ya salió del espacio aéreo del techo significa que ya entró al espacio aéreo del patio. Por lo tanto, en ese mismo momento ya queda divorciada, inclusive antes de que descanse el get. Y por lo tanto, si el get al final entró al espacio aéreo del patio y al final se quemó o se perdió, la halajá es que o se borró, por ejemplo, si estaba lloviendo y le cayó unas gotas de agua, ¿sí? Antes no le habían caído. Si pasó después de que le entró al espacio aéreo, ya queda la mujer divorciada. ¿Por qué? Como dijimos antes, porque el espacio aéreo es como si fuese parte del dominio en sí, parte del dominio mismo, y queda divorciada apenas entra el espacio aéreo el get. O sea, apenas entra el get al espacio aéreo de ella. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta sobre la primera parte de la Mishnah lo siguiente. Veja lo mintar. Pregunta la Gemara una pregunta muy sencilla. ¿Cómo decimos en el primer caso de la Mishnah, la primera parte de la Mishnah, que cuando el get entra al espacio aéreo del techo de ella, ¿sí? Aunque no descansó en el techo, el hecho que ya entró al espacio aéreo ya queda divorciada? ¿Cómo puede ser? La regla es, hay una regla, que todo lo que decimos, ¿sí? Que el espacio aéreo es como si fuese parte del recinto, es cuando ese espacio aéreo es custodiado, es controlado, se puede cuidar. Y en el techo, también si es de ella, pero el espacio aéreo del techo no es controlable, puede venir un viento y llevárselo, no puedes controlar algo que está ahí en el espacio aéreo, no hay nada que lo está controlando. Entonces el get, aunque entró al espacio aéreo del techo, no está siendo custodiado, ya que ese lugar no es custodiado. Y por lo tanto la halajá es que todo lo que decimos que espacio aéreo es como si fuese parte del recinto, es cuando el lugar es custodiado, y aquí ese lugar, ese espacio aéreo no es custodiado. El get que entra para allá, no tenemos una manera como controlarlo, como custodiarlo, como cuidarlo, se lo puede volar un viento sin problema. Entonces, en ese caso no aplica el concepto de espacio aéreo, que el espacio aéreo es como si fuese parte del recinto. Pregunta la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Begag sheyesh lo ma'ake askinan. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, no. Aquí estamos hablando de un techo que pertenece a ella y tiene una cerca alrededor, tiene unas paredes alrededor del techo. Y la Mishnah, cuando nos dice que apenas entra el espacio aéreo del techo, aunque no descansó, ella lo adquiere, no es cuando llega el espacio aéreo arriba, sino cuando entra el espacio aéreo dentro de la cerca. Aunque no descansó, sirve. ¿Por qué? Porque ya que está dentro de la cerca, el get ya está controlado, cuidado y custodiado. Y por eso es que queda divorciado. Entonces tiene que entrar al espacio aéreo del techo que está dentro, o entre, mejor dicho, la cerca entre las paredes. Así responde Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Ula bar Menashe mishme de Avi me'amar aja bepachot mishelosha samuch legag askinan de kol pachot mishelosha samuch legag que gag dami. Ula bar Menashe dice en nombre de Avi otra explicación de que no tenemos que decir que hay paredes en el techo, sino que aquí estamos hablando en un caso que el espacio aéreo que estamos hablando es el espacio aéreo dentro de 3 tefajim al techo.
hay una halajá que se llama lavud. Cuando hay algo que está pegado a algo menos de 3 tefajim, es como si fuese que ya está pegado, es como si fuese que ya descansó. Entonces todo lo que decimos, dice Ula Armenashi en nombre de Abime, que cuando el get llegó al espacio aéreo, ya queda divorciada, no es espacio aéreo por encima de 3 tefajim, sino el espacio aéreo por debajo de 3 tefajim. Y ahí, aunque no hay paredes, aunque no hay una cerca, es como si fuese que ya descansó. Entonces, aunque no está controlado, es como si fuese que ya descansó. Y si ya descansó, no tienes que llegar a controlado, custodiado, no custodiado. El hecho que ya descansó, descansó. ¿Sí? Es como si fuese que ya descansó. Así nos dice, y por eso queda divorciado. Así nos dice esta segunda explicación. Seguimos. Hu milemala. La segunda parte de la Mishnah, el segundo caso es cuando el hombre está arriba en el techo y el techo pertenece al hombre y la mujer se encuentra en el patio y el patio pertenece a la mujer. Y el esposo le tira un get y nos dice que apenas sale del espacio aéreo del techo y entra el espacio aéreo del patio, ella queda divorciada. Y la Gemara pregunta igual que la pregunta anterior, veja lo mintar. Dice la Gemara, no entiendo, ¿cómo tú me dices que apenas sale el espacio aéreo del techo y entra el espacio aéreo del patio, aunque está muy arriba, ¿sí? Ya queda divorciada? Si ese lugar, ese espacio aéreo no es custodiado, no es controlado, no es cuidado. Y por lo tanto, vuelve la pregunta, que todo lo que decimos que espacio aéreo es como si fuese parte del recinto, es cuando es un lugar controlado, y aquí no es controlado, apenas entra el espacio del techo, apenas sale del techo y entra al patio, al espacio aéreo del patio, todavía está no controlado. Dice la Gemara, escuchen bien, Amar Rabbi Yudá bar Shemuel, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. וכן אמר רבי אלעזר אמר רבי יושעיה, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. וכן אמר אולה אמר רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות. Responde Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, y así también dice Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya, y así también dice Ula en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué dicen estos jajamim? Dicen que nuestra Mishnah está hablando en un caso que las paredes del patio, ¿sí?, son más altas que el techo. Entonces, aunque el techo está bien alto, pero las paredes del patio, externas del patio, son más altas todavía. Entonces, si es así, se extienden básicamente por encima del techo las paredes exteriores del patio. Y por lo tanto, cuadra perfectamente. Apenas el get sale, ahorita se puede entender, apenas el get sale del espacio aéreo del techo y entra el espacio aéreo del patio, la mujer queda divorciada. ¿Por qué no está custodiado? Sí está custodiado. ¿Por qué? Porque tiene paredes alrededor, entonces está todo controlado, el get está controlado, no se puede volar, ¿sí? Por lo tanto, la mujer queda divorciada en ese segundo caso de la Mishnah. Seguimos. Mencionamos en la Mishnah, eso sí está claro, de que un objeto, en el caso de la Mishnah, el get, apenas entra al espacio aéreo, aunque no descansa físicamente en la superficie, si entra al espacio aéreo, ya es como si fuese que lo adquirió esa persona que es dueño de ese recinto. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Amale Rabbi Abba leula keman que Rebi, de Amar kluta que mishe un hadamia. Dice la Gemara, aparentemente el autor de nuestra Mishnah es la opinión de Rebi, y explico un poquito. Respecto a el Hot Shabbat, a Isur Otzah, Mereshut en Shabbat, no se puede cargar en Shabbat de un recinto a otro recinto. ¿Sí? Normalmente, esto incluye que tiene que haber una akirá, que es un despegue del objeto de un recinto, y aterrizaje, un descanso, en el otro recinto. ¿Qué pasa si al final no aterrizó, si nada más estuvo contenido el objeto en el espacio aéreo, o sea, en el aire, del otro recinto? Ya es como si fuese que descansó o no, en temas de Shabbat, y por ende hay una prohibición o no. Hay una discusión. Rebi opina, kluta que mishe un hadamia. Algo que está contenido, algo que se encuentra en el espacio aéreo, en el aire de un recinto, es como si fuese que ya descansó en la superficie de dicho recinto. Así opina Rebi. Sin embargo, Jajamín discuten y dicen, no señor, para que haya anajá, para que haya descanso, el aterrizaje, tiene que haber un descanso en la superficie real. Se dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah que dice que apenas el get entra en el espacio aéreo de la mujer, aunque no descansó todavía, ya queda divorciada, va como la opinión de Rebi que dice que klutá, que mishon hadamia, va como la opinión de Rebi en temas de Shabbat que dice que algo que está contenido en el espacio aéreo del otro es como si fuese que ya descansó en el piso. Así dice Rabbi Abba a Ula. Sin embargo, le dice Ula a Rabbi Abba, no señor, amarle a filu tema Rabbanan, atkan lo que pligue Rabbanan le de Rebi el leinian Shabbat, aval haja mishuminturehu veja kamintar.
Dice la Gemara, no señor, no. Esta discusión que hay es para temas de Shabbat. Pero aquí también Jajamim van a estar de acuerdo de que el hecho que entró al espacio aéreo es como si fuese que ¿qué? Que ya descansó. También Jajamim, que en temas de Shabbat discute con Rebbe, aquí va a estar de acuerdo que ¿qué? Que el hecho que entró al espacio aéreo es suficiente. ¿Por qué? Porque en temas de Shabbat, ¿sabes cuál es el concepto? Que descanse. Entonces Jajamim dice, mira, si está en el espacio aéreo todavía no ha descansado, todavía no ha aterrizado el objeto. Entonces no es como si fuese que ya, no decimos que Klutake Mishur Hadami, no es como si fuese que ya aterrizó en el piso. Pero aquí en Gitín no necesitamos que haya un aterrizaje, un descanso del get. Necesitamos que esté cuidado el get, que esté custodiado el get, que esté guardado el get. Y por lo tanto, si ya entró al espacio aéreo, en un caso que está hay paredes, como dijimos antes, y está custodiado, pues también Jajamim dice, no hay ningún problema, cumpliste la meta. La meta es que esté controlado, cuidado, guardado, está. Entonces, por eso, también cuando entra al espacio aéreo, Jajamim va a estar de acuerdo que en temas de Gitín es suficiente. Entonces, nuestra Mishnah puede ir según todas las opiniones, también según, no nada más según Rebbe, sino también según Jajamim. Y la Gemara trae un diálogo similar al anterior. Vejena Mar Biosí Mar Biohanan, que con Sheum Ejitzot Tachtonos fuera Lenot, Amar Bizar Rabbi Asi Keman, que Rebbe Damar Krutake Mishun Hadamia, Amarle, Filutei Marabanan, Atkano Kamplig Rabanan Le de Rebbe, Ela Leinian Shabbat, Abalaja Mishun Inture Hu, Behaka Mintar. Así también Rabbi Asi dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Aquí estamos hablando cuando las paredes del patio exterior, cuando pertenece a ella, está por encima y por eso apenas entra el espacio aéreo es suficiente. Y como quién es, dice Rabbi Zera, Rabbi Asi, como quién va el autor de esta Mishnah, como Rebbe, aparentemente que en Shabbat dice Klutake Mishun Hadamia, que el espacio aéreo es como si fuese que ya descansó. Dicen, no, inclusive Jajamim aquí va a estar de acuerdo, como dijimos antes. ¿Por qué? Porque todos los Jajamim discuten es únicamente temas de Shabbat, pero aquí que a propósito, la meta es que esté cuidado, controlado, custodiado el get, y lo está. ¿Por qué? Porque también cuando entra el espacio aéreo, estamos hablando de un caso que hay paredes por encima y están controlando las paredes, también Jajamim va a estar de acuerdo, no nada más Repi, sino también Jajamim va a estar de acuerdo de que va a estar válido en este caso. Muy bien. Seguimos. Nimhak. אמר רבי אמר רבא בר אבוה לא שנו אלא שנמחק בדרך ירידה אבל נמחק דרך עלייה לא. מהי טעמה? מעיקרא לא למינח קאי. Mencionamos en la Mishnah, ¿sí? Que en el segundo caso, se menciona al final eso, pero da igual, pero hablemos de ese segundo caso. El esposo se encuentra en el techo y le tira el get a la mujer que se encuentra ¿en dónde? En el patio, ¿sí? Apenas entra el espacio, sale el espacio aéreo del techo y entra el espacio aéreo del patio, la mujer queda divorciada. Y por lo tanto, si después se borró, dice la Mishnah, porque empezó a llover, se borró el get, ya quedó divorciada, entonces ya no hay ningún problema. Bien, Rav Nachman, en nombre de Rabá bar Abuha, dice, todo esto es únicamente cuando se borró, mientras que el get estaba descendiendo, bajando. Pero si el esposo tiró el get hacia arriba y después empezó a bajar, y las paredes estaban por encima de lo más arriba que llegó, y se borró cuando, mientras que estaba todavía el get yendo hacia arriba, ¿sí? En ese caso, aunque ya entró al espacio aéreo de la mujer, lo tiró hacia arriba, y ya entró al espacio aéreo de la mujer, pero está todavía en dirección hacia arriba y no empezó a bajar, aunque ya entró en el espacio aéreo de la mujer y hay paredes alrededor de todo eso y está custodiado, ahí no queda divorciada. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque en ese momento no estaba en dirección a la mujer, ¿sí? No estaba como si fuese que el objeto no estaba pensando en ese momento en bajar, estaba pensando en subir. Entonces estaban pensando ir en contra de la dirección de la mujer. Entonces ahí en ese momento todavía no queda divorciada. Para que quede divorciada tiene que ser que el get empiece a llegar en dirección a la mujer y esté custodiado. Y si después de eso que está en dirección a la mujer y está custodiado porque hay paredes por encima y todo muy altas, y ahí fue que se borró y queda divorciada. Pero si estaba en dirección hacia arriba, aunque está custodiado de paredes, en ese caso nos dice Rav Nachman en nombre de Rabá bar Abuha, un hidush muy grande, de que ya que no estaba pensando en bajar todavía en ese momento, sino estaba en dirección subida en contra de la dirección de la mujer no va a quedar divorciada. Y por lo tanto, si se borró en ese momento, no queda divorciada. Seguimos. Nisraf. Amar Rav Nachman amar Abba Bara, ya no ela shekadam get ledleka, aval kadmat leka leget lo. Maitama meikara lisrefa kazil. Escuchen bien, vimos en la Mishnah también que si se quemó el get, si ya entró en el espacio aéreo de la mujer y ya estaba en bajada, como dijimos, y estaba custodiado, ahí la mujer sí queda divorciada, y por lo tanto, si después de eso se quemó, ya quedó divorciada. Bien, Rav Nachman y dice en nombre de Rabá bar Abuha y limita esta alajá y dice un segundo. Todo esto es únicamente cuando el get entró al espacio aéreo del patio de la mujer antes de que empezó el fuego, el cual al final quemó el get. ¿Sí? Entonces, ya que en el momento que lo tiró el esposo y entró al espacio aéreo, sí iba eventualmente a llegar al piso,
Por lo tanto, aunque al final no llegó porque después empezó el fuego, pero ya que el momento que lo tiró sí era el plan que llega al piso, por lo tanto queda divorciado aunque al final no llegó. ¿Pero por qué? Porque en el momento que lo tiró, el plan era que llegue y todo iba a pasar bien. Pero si el incendio, el fuego empezó antes de que entró al espacio aéreo de la mujer, de tal manera que el momento que entra al espacio aéreo ya hay fuego allá abajo y ya seguro que no va a llegar ¿a dónde? Al patio de la mujer, ya que en ese instante que entró al espacio aéreo no había un segundo de posibilidad que llegue al patio de la mujer, que descanse en el patio de la mujer, por lo tanto decimos que en ese caso no va a ser get. Y esto ya vimos esta idea antes, que todo lo que decimos, que cuando entra al espacio aéreo sirve, es cuando está cuidado y todo, pero cuando hay posibilidad, en ese momento, que sí llegue y descanse. Pero si no hay posibilidad, por ejemplo, en el caso que vimos en la clase anterior, cuando la mujer tiene las manos y va a caer seguro al río y se va a perder, porque está encima del río, entonces en ese caso, aunque entró a las manos, aunque entró al espacio aéreo, aunque entró a los 4 motos, lo que sea, no queda la mujer divorciada. Seguimos. Amar Rav Hasda, Reshuyot Halukot Begitin. Viene Rav Hasda y nos dice la siguiente halajá. ¿Qué pasa? Como dijimos, la mujer puede divorciarse o cuando, como vimos anteriormente en las clases anteriores, cuando recibe el get en la mano o cuando el get llega a su recinto, al recinto de ella que está bajo su posesión. No tiene que pertenecer a ella realmente, sino también si el esposo le prestó un recinto del esposo a ella, también es como si fuese que es de ella, y si ese recinto, mientras que ella está ahí, recibe ese get y cae en el piso, es suficiente. She'ela es como si fuese Kinyan, ya lo vimos también hace unas clases. Viene Rav Hasda y nos dice lo siguiente. Si el esposo, por ejemplo, viene y le dice a la mujer, te presto mi patio, ¿sí? Pues en ese caso no hay ningún problema, ella puede ir al patio y si el esposo le tira un get y le cae en el piso del patio, queda divorciada. Pero ¿qué pasa si la mujer en vez de irse al patio se fue adentro de la casa o al techo? ¿Y el esposo qué le había prestado? El patio. Y la esposa viene y le dice, tírame el get, y le tiró el get y cayó en el techo o cayó en la casa. ¿Sirve o no sirve? Dice Rav Hasda, el hecho de que el esposo le dijo, te presto mi patio, ese es el recinto que le prestó. Y no porque es el mismo dueño del techo y de la casa, vamos a decir que se refiere a prestarle el patio o cualquier otro recinto de la casa. No. Reshuyot, cuando son diferentes recintos, techo, casa, patio, halukot begitin. Son diferentes y divididas. Y si yo te presto patio, es patio y no techo. Es patio y no casa. ¿Sí? Así nos dice Rav Hasda. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Ama le Rami Barjama le Raba, Minale le Sabaha. Le preguntó Rami Barjama a Raba, ¿de dónde estaba este anciano, este Rav Hasda, esta alhaja que mencionamos antes? Que Reshuyot, que cuando hay diferentes recintos del mismo esposo, ¿sí? Y le presta uno, es ese uno que le prestó que le especificó y no otro. Para temas de Gitín decimos que es así. ¿De dónde lo aprende esta alhaja? Le respondió Raba, te voy a decir de dónde. Amarle Matnitinhi. Lo aprendemos de nuestra Mishnah. ¿Qué? הייתה עומדת על ראש הגג וזרע קולה, כיוון שהגיע גט להביא לגג, הרי זו מגורשת, במה עסקינן? אילמה בגג דידה וחצר דידה, למה לי להביא לגג? אלא בגב דידה וחצר דידה, כי הגיע להביא לגג, מה יהווה? אלא פשיטה בגג דידה, וחצר דידה. אימה סיפה, הוא מלמעלה והיא מלמטה וזרע קולה, כיוון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. והיא בגג דידה וחצר דידה, מה היא מגורשת? אלא בגג דידה וחצר דידה, רישה בגג דידה וחצר דידה, וסיפה בגב דידה וחצר דידה, אלא לאו. De Ushla Makom, de Had Makom, Mushle Inshi, entre Mekomot lo Mushle Inshi. Le dice Raba, te voy a decir cuál es la prueba para Rav Hasda, escuchen bien esto. En la Mishnah nuestra, y la repetimos porque la Gemara la trae otra vez, dice lo siguiente. Si la mujer estaba en donde? En el techo, el primer caso de la Mishnah, estaba en el techo, ¿sí? Y el esposo estaba en el patio, y el esposo le tira un get en dirección a su esposa arriba, nos dice la Mishnah, apenas el get entra en el espacio aéreo del techo, queda la mujer divorciada, aunque todavía no ha descansado el get, no tocó el piso de la superficie del techo. Dice la Gemara, no entiendo, ¿cuál es el caso? Si el caso es cuando el techo es de ella y el patio también es de ella, pues ¿para qué necesites de que el get llegue al espacio aéreo del techo para que quede divorciada? Si el patio también es de ella, pues apenas sale de las manos del esposo y está en el espacio aéreo del patio, ya que pertenece a ella también el patio, debería estar divorciada. Seguro no es el caso que el patio es de ella y el techo es de ella.
Así que más a decir, no, que el techo es de él y el patio es de él. Si es así, tampoco me cuadra, porque ¿por qué me dices cuando llega el espacio aéreo del techo, queda divorciada la mujer? Si el techo pertenece a él, pues el espacio aéreo es de él. Entonces, ¿por qué va a quedar divorciada la mujer? Entonces tenemos que decir, que es como explicamos la Mishnah, tenemos que decir de que obviamente el caso de la Mishnah es cuando la mujer se encuentra en el techo y el techo pertenece ¿a quién? A ella. Y el esposo está en el patio y el patio pertenece a él. ¿Sí? Perfecto. Ahorita veamos el segundo caso. El segundo caso de la Mishnah es que cuando la mujer se encuentra en el patio y el esposo se encuentra en el techo. Nos dice la Mishnah que cuando el esposo le tira el gueto a la mujer, apenas sale el espacio aéreo del techo y entra el espacio aéreo del patio, la mujer queda divorciada. ¿Cuál es el caso? Si tú me dices que está hablando del mismo caso anterior, que el techo pertenece a ella y el patio a él, dísele, ¿por qué queda divorciada? Cuando llega cuando llega el guet al espacio aéreo, cuando sale el guet del espacio aéreo del techo y llega al espacio aéreo del patio. Si es el mismo caso, que el techo es de ella y el patio es de él, pues no debería ser así. Tenemos que decir que en este segundo caso es al revés. Que el techo es de quién? Del esposo. Y el patio es de la mujer y por eso queda divorciada cuando está ahí. Pero ¿acaso podemos decir de que la Mishnah menciona dos alajot y son diferentes casos? La Mishnah no dice que está hablando en estos dos casos. Y normalmente lo ideal es siempre decir, cuando me mencionan dos alajot en la Mishnah, es que estamos hablando en las mismas circunstancias, en los mismos casos. Y entonces no me cuadra. ¿Por qué? Porque si el primer caso es que el techo es de ella y el patio es de él, pues el segundo caso no puede ser así. El segundo caso tiene que ser que el techo es de él y el patio es de ella. Entonces, son diferentes casos y la Mishnah no especifica que son diferentes casos. Menciona dos diferentes alajot, dos diferentes casos alágicos, pero no menciona las circunstancias, más que es de las mismas circunstancias. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Dice Raba, tenemos que decir que en verdad el caso, las circunstancias de la primera parte de la Mishnah y de la segunda parte de la Mishnah, ¿sabes cuáles son? En ambos alajot es cuando el patio y el techo son ¿de quién? Del esposo. Ambos, entonces ya en las mismas circunstancias. La pertenencia, la posesión es ¿de quién? Del esposo. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le prestó el esposo en cada caso? O sea, el dueño es el esposo de los dos y en los dos casos. La diferencia es ¿qué le prestó el esposo a la mujer? ¿Qué recinto le prestó? En el primer caso le prestó el techo. En el segundo caso le prestó el patio. Vemos, como lo que dice la Hajazda, que Reshuyot, cuando son diferentes recintos del mismo esposo, del mismo dueño, techo y patio, si te presté techo, es techo. Si te presté patio, es patio. Y si le presté techo a la mujer, no puede venir, es como si fuese que está bajo su posesión, pero no es así, pero es como si fuese, y no puede venir allá y agarrar el patio en vez. Y si le presté el patio, no puede venir y agarrar el techo en vez. ¿Por qué? Porque asumimos que cuando el esposo le dice a su esposa, toma este recinto, te lo presto, es este recinto que te especifico y no otro. Esa es la prueba, dice Raba, que Rav Hasda tenía de nuestra Mishnah. Sin embargo, Rami Bar Hamá le respondió, le dijo a Amarle, mi deiri atil mehakedita vehakedita, reisha vegagdida vehatzerdida, sefa vegadida vehatzerdida. Viene Rami Bar Hamá y le dice a Raba, no, ¿quién te dijo? Puede ser de que en verdad en nuestra Mishnah no hay prueba para esto. Puede ser que cuando en verdad, le dice Rami Bar Hamá a Raba, puede ser que cuando el esposo le presta un recinto de unas propiedades que él tiene, es un recinto específico, el que especificó u otro, no le importa al esposo, con su mujer no tiene tanta diferencia. Y nuestra Mishnah está hablando en un caso, sí, el caso de la primera parte es diferente al caso de la segunda parte. La primera parte está hablando en un caso de que el techo en realidad pertenece a la mujer y el patio al hombre. Y el segundo caso está hablando en un caso viceversa, que el techo pertenece al hombre y el patio a la mujer, no pasa nada. Se puede también explicar la Mishnah diciendo que son diferentes circunstancias. Tú asumiste, Raba, de que para no decir que son diferentes circunstancias, digamos de que ambos son del esposo y le prestó uno en otro y en otro en otro. Y el otro caso le prestó otra cosa. No, puede ser de que en ese caso cuando le presta un recinto y especificó qué recinto, puede ser que puede la mujer agarrar ese recinto especificado u otro también. Pues, ¿por qué? Porque asumimos de que el esposo no le molesta. No como dijo Rav Hasda. ¿Qué vamos a hacer con la Mishnah? No hay prueba de la Mishnah porque la Mishnah puede ser que está hablando en un caso que efectivamente la primera parte de la Mishnah son circunstancias diferentes a la segunda parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah es cuando el techo es de ella y el patio es de él, y la segunda parte de la Mishnah es cuando el techo es de él y el patio es de ella. Entonces no tenemos una prueba para esto. Muy bien, seguimos. Amarraba, Shalosh Midot Begitin. La Gemara a continuación viene y trae tres diferencias que hay entre leyes de Gitín y leyes de Shabbat. Y cuando digo de Shabbat me refiero a Otzaat Shabbat, la prohibición de cargar en Shabbat de un recinto a otro. Hay tres diferencias entre Gitín y Otzaat en Shabbat. Así dice Raba.
El primero es Ha de Amar Revi, que lutake misheun ha. Upligi Rabbanan ale anemir linian Shabbat, abalaja mishuminturehu veamintar. El primero es uno que ya mencionamos antes, que en el Hot Shabbat, cuando uno tira un objeto de un recinto al otro, Revi nos dice que apenas entra el otro recinto, al espacio aéreo del otro recinto, Klutake Mishunha, el hecho que ya está en el aire es como si fuese que ya descansó en el piso y ya transgredió la prohibición de cargar en Shabbat. ¿Sí? Y Jajamín discute, no, tiene que tocar el piso. Sin embargo, eso es en Shabbat. Pero en Gitín, ambos opinan también, Jajamín está de acuerdo, que el hecho que ya entra al espacio aéreo es suficiente porque la meta, el concepto de Gitín es que esté custodiado el get, que esté controlado el get, que esté guardado el get, y ya que lo está, es como si fuese que ya descansó y por eso Jajamín también van a estar de acuerdo. Entonces esta es la primera diferencia, que en Shabbat tenemos discusión y en Gitín todos están de acuerdo de que sí sirve que entre el espacio aéreo, obviamente mientras que está guardado, como dijimos antes, que las paredes suben para arriba y entra el espacio aéreo del techo, del patio, mientras que haya paredes alrededor. Primera diferencia. Segunda diferencia, Veja de Amar a Rav Hasda. Naatz kane brishut yachid, uberosot raskal vezarak, uberosot raskal, vezarak venach al gabab, afilu gaboa mea ama, hayav, lefi reshut yachid olad la rakia, hanemile leinian shabbat abalaha, mishum minturehu, veja no mintar. Segunda diferencia es la siguiente. Rav Hasda nos enseña que qué pasa una persona que en un recinto en Shabbat tenemos recinto público, recinto particular. Es una prohibición de la Torah cargar de un lado al otro. También de particular a particular no se puede, hay varios detalles. Pero ¿qué pasa? Una persona que en un recinto particular, Reshut Yahid, viene y coloca un palito muy finito, pero muy alto, ¿sí? Que está tan alto, que está más alto que las paredes de ese recinto particular. Y encima de ese palito hay como una cesta pequeña, ¿sí? Una cesta pequeña. Y viene alguien y se encuentra en un recinto público y tira un objeto y cae ¿en dónde? Cae en la cesta que está encima de ese palo. Y el palo se encuentra en Reshut Yahid. La halajá es, en el Hot Shabbat, que Reshut Yahid, recinto particular, recinto privado, sube hasta el cielo. Por lo tanto, apenas tiró un objeto del recinto público y cayó en el recinto particular, en la cesta, que está encima muy alto en un palo, transgredió la prohibición de la Torah en Shabbat. ¿Sí? Sin embargo, esto es para Shabbat. Pero para temas de Gitín, aunque cayó allá arriba, si está dentro en el espacio aéreo del recinto particular, vamos a decir que ese recinto era de la mujer, si cayó arriba no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque eso no es suficiente que entre el espacio aéreo, sino tiene que ser un espacio aéreo que ¿qué? Que el get quede custodiado, un espacio aéreo controlado, guardado, que el get quede custodiado. Y aquí, ya que el palo es muy alto, ¿sí? Y la cesta está ahí arriba y las paredes son más abajo, el palo está mucho más arriba que las paredes, no está el get y no está el espacio aéreo controlado, custodiado, y por lo tanto no va a ser un divorcio. Entonces, otra diferencia más que hay, que en Shabbat, si allá arriba va a ser Reshut Yahid, y cuando descansa el objeto, si es un descanso y hay una prohibición, y por ende hay prohibición de la Torah de Shabbat, y aquí, aunque descansa el get allá arriba, no es como si fuese que descansó en recinto de la mujer, aunque está en espacio aéreo de la mujer, pero no es suficiente, tiene que estar en un lugar custodiado y por lo tanto no va a quedar divorciada. Y la tercera diferencia que hay entre Gitín y Shabbat es la siguiente. Veja de Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, lo yamod adam begag ze, veiklot megeshamim migago shel havero, shekeshem shadiurim halukim milemata, kach diurim halukim milemala. Hanemili leinian Shabbat, velinian Gitín, mishum kepedau, vekulehai lo kapde inshe. Escuchen esta diferencia. Y esta diferencia no es tan exacta en ambos casos, no son las mismas circunstancias, pero el concepto de la diferencia está claro, que es lo siguiente. El Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que vamos a decir que hay dos casas que están pegadas, townhouse, ¿sí? Y tienen el mismo techo, ¿sí? Tienen el mismo techo. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, en Shabbat, que no vaya una persona, vamos a decir el dueño de la casa número 1, ¿sí? Que no suba al techo, puede agarrar agua de su techo, ¿sí? Pero no puede agarrar para tomar o para lo que sea, bajarlo a su casa, para lavar, lo que sea, pero no puede agarrar agua del techo de su compañero, porque aunque está el techo todo igual, pero de la misma manera que abajo son dos propiedades distintas, ¿sí? Dos recintos de diferentes dueños, ¿sí? También arriba en el techo, aunque parece que todo es un mismo dueño, son dos recintos separados y por lo tanto, de la misma manera que en Shabbat no se puede cargar de la casa de abajo a la otra casa de abajo, tampoco se puede cargar ese agua del techo del 2 al techo del
la casa número 1. ¿Sí? Así es en el Hot Shabbat. Sin embargo, en Get, y aquí sí es un poco diferente las circunstancias, porque en el caso de Shabbat es cuando son dos diferentes dueños. ¿Qué pasa si hay dos casas pero con el mismo dueño? ¿Sí? El mismo dueño, o sea, el mismo esposo. Y el esposo le presta un lugar en el techo. Le dice, te presto el techo número 1. ¿Sí? Y ella viene para recibir el get. Y ella viene y recibe el get, el techo número 2. ¿Qué dijimos antes? Reshuyot halukot begitin. Que cuando le presta algo, le presta eso específico y no el patio. Si le prestó el techo, es el techo y no el patio. El patio y no el techo. ¿Sí? Aquí, en temas de gitín, no decimos. En temas de gitín, en techos, ya que están los dos pegados, decimos que también si el esposo le dijo, te presto el techo allá del lado izquierdo, no se refiere a ser estricto y permitirle nada más el lado izquierdo nada más, sino también le permite que el lado derecho. O sea, a pesar que en el Hot Shabbat el techo, aunque son dos casas muy pegadas, lo vemos como si fuese dos lugares separados. En temas de gitín, mientras que sea el mismo dueño aquí, ¿sí? Porque en gitín es importante que sea todo el mismo esposo, que el que le está prestando. Si le presta un lugar, aunque normalmente cuando son dos recintos separados decimos que nada más le presta ese recinto y no el otro recinto techo 1 y no recinto techo 2, ¿sí? Aquí en el caso del techo, la persona, todo el propósito que decimos, todo lo que dijo Rav Hazak, que Reshuyot Halukot Begitin, y cuando le presta patio es patio y no techo y no patio, es porque asumimos que el esposo le molestaba y nada más le quiso prestar eso y no otro. Pero aquí, que todo es su mismo techo, asumimos que aquí no le molesta al esposo de que la mujer use en vez del techo número 1, que use el techo número 2, y por lo tanto si recibe el techo número 2, también va a quedar divorciada. Así nos dice la Gemara estas tres diferencias. Seguimos. Amar Abaye sheteja zerot zo lifnim mizo, penimit shela vechitzona shelo, umechitzot hachitzonot otfot al הפנימיות. וזרקו לה, כיוון שהגיע להעביר המחיצות החיצונה, הרי זו מגורשת. מה היא טעמה? פנימית גופה במחיצות החיצונה כמינטרה. Dice la Gemara, un segundo más, perdón, Pekupot. Bueno, esto ahorita lo explicamos. Explicamos esta primera parte, después seguimos. Dice Abaye lo siguiente. ¿Qué pasa si hay dos patios? ¿Sí? Dos patios. Uno dentro de otro. ¿Sí? Uno grande y dentro de ese grande hay uno pequeño, de tal manera que para que podamos salir del pequeño hay que pasar por el grande, ¿sí? Hay uno grande, un patio grande y un patio pequeño. Y, escuchen bien, el interno es de ella, de la mujer, y el exterior, es del esposo, del hombre. Y las paredes del externo, ¿sí?, se extienden y están por encima de las paredes del interno. ¿Sí? Así es el caso. Están más altas. Entonces, otra vez, tenemos dos patios, interno, externo. Ambos tienen paredes, solo que el externo tiene paredes que se extienden y son más altas en relación a las paredes del interno. El interno pertenece ¿a quién? A ella. ¿Y el externo pertenece a quién? A él. Y viene el esposo, que le pertenece a él, ¿cuál? El externo. Y le tira un get a... ¿Un segundito? Sí. Y le tira un get hacia la mujer que se encuentra en el interno. Dice Abaye, apenas entra el get al espacio aéreo de... ¿Un segundito? Al espacio aéreo del interno, a pesar de que está por encima de las paredes, o sea, apenas entra el get al espacio aéreo del patio interno, a pesar que todavía no está debajo de las paredes del patio interno, sino está todavía por encima de las paredes del patio interno, el hecho que ya está en el espacio interno, ya en este caso queda divorciada. ¿Por qué? Si todavía no está custodiado dentro de ese patio interno. Dice la Gemara, dice Abaye, porque el hecho de que el externo tiene paredes más altas, esas paredes más altas te ayudan a cuidar el patio interno. Entonces, mientras que el get esté en el espacio aéreo del patio interno, aunque no esté por debajo de las paredes internas, sino está por debajo de las paredes externas, ya, mientras que esté en el espacio aéreo interno, ya es suficiente para quedar divorciada. Así es como si, ¿por qué? Porque ya el get está custodiado, porque las paredes de alrededor te ayudan también para el interno. Así nos dice Abaye. Sin embargo, sigue diciendo Abaye, Mashen ken bekupot, shte kupot zo betoch zo, penimit shela vechitzona, shelo uzrakola, afilu higia להעביר penimit ena megoreshet, מה היא טעמה? דהלא נח. וחינך מה יהיה וכאילו שלוקח ברשות מוכר הוא, אך מעסקינן בקופה שאין לה שוליים. Sigue diciendo Abaye, sin embargo, cuando hay dos cajas, una pequeña y una grande, y la pequeña está dentro de la grande.
La interna, que es la pequeña, ¿es de quién? De ella. Y la grande, que es la externa, ¿es de quién? Del utensilio, ¿sí? La interna es de él y el externo es de... La interna es de ella y la interna es de ella y el externo es de él. Y viene el esposo y tira un get y cae ¿en dónde? En la interna. Dice Abayé, en ese caso, mientras que no aterrizó en el piso de la interna, si llegó al espacio aéreo de la interna, ¿sí? No va a quedar divorciada, aunque, mientras que no, un segundito, sí, mientras que entró al espacio aéreo de la interna, ¿sí? Y no está debajo de las paredes de la interna, sino todavía arriba de las paredes de la interna, pero sí dentro de las paredes externas, ahí no va a quedar divorciada. A diferencia del caso anterior, en este caso no va a quedar divorciada. ¿Por qué? Porque no aterrizó. Y la diferencia es, explico un poquito, porque el cli aquí es un utensilio, en el caso anterior es un patio, ¿sí? Es un patio, en el caso anterior, y aquí es un utensilio. El utensilio está hecho ¿para qué? Para poner cosas allá adentro, para que descansen allá adentro. Entonces, si no ha descansado, no queda divorciada. Sin embargo, en el tema del patio, ¿para qué está hecho el patio? Las paredes del patio, ¿para qué están hechas? Para cuidar el aire, el espacio aéreo. Entonces, por eso, apenas entra el espacio aéreo, ya queda divorciada. Sin embargo, aquí en el utensilio, ya que no está hecho para cuidar el espacio aéreo, el utensilio, ¿para qué está hecho un utensilio? No para cuidar el espacio aéreo, porque es algo movible. ¿Es para qué? Para apoyar cosas adentro, ¿sí? A diferencia del patio, de que es para cuidar las paredes del patio, las cercas para cuidar ¿qué? El espacio aéreo. Por eso cuando llega el espacio aéreo en el patio, como dijimos antes, es suficiente, y en el caso del utensilio no es suficiente. Pero la Gemara pregunta algo técnico sobre esta última alajá. No entiendo, también si el get llega al utensilio interno y toca la superficie del utensilio interno, ¿cómo va a servir? Nosotros vimos una regla anteriormente, que cuando hay un utensilio de un comprador en posesión de cuando hay un utensilio de un comprador que está bajo recinto o bajo posesión del vendedor, decimos que hay una discusión si sirve o no sirve, y según una opinión no sirve. Y aquí aparentemente, como tú me dices que seguro, aquí que dijo Abayé, que no sirve mientras que esté en el espacio aéreo del utensilio, pero más que si toca la superficie, sí sirve. ¿Cómo sí sirve? Si aquí es utensilio de la mujer que está bajo posesión ¿de quién? Del hombre, porque este utensilio de la mujer chiquito está dentro ¿de qué utensilio? Del utensilio grande del esposo. Dice, no, aquí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque estamos hablando en un caso que la caja grande, si el utensilio grande, la caja grande del esposo, no tiene un fondo, ¿sí? Entonces el utensilio, la caja de la mujer pequeña que está adentro, está nada más adentro de esas paredes de esa caja, pero no está tocando, no está sobre una superficie, porque no tenía fondo esa. Entonces no se llama que está no se llama que está el utensilio de la mujer, la caja de la mujer, dentro o bajo posesión del hombre. ¿Por qué? Porque no está tocando el piso de esa caja externa, porque no tiene esa caja externa piso. Entonces, para que sea bajo la exposición del hombre o bajo posición de otra persona, tiene que ser que el utensilio de la mujer está tocando un piso, que ese piso, ya sea de utensilio, ya sea de tierra, ¿sí? De un terreno, que ese piso pertenezca ¿a quién? Al esposo. Y aquí, aunque la caja grande pertenece al esposo, pero ya que no tiene fondo, pues no hay fondo, por lo tanto no se llama que está bajo posesión del hombre. Seguimos un poquito más. Próxima Mishnah. Bet Shammai Omrim, Poter Adam Ishto Beget Yashan, Ubet Hillel Osrim, Veis de Uget Yashan, Kol Shenityahed Ima Meachar Sheketavo La. Dice Bet Shammai lo siguiente. ¿Qué pasa un get yashan? Ya vamos a explicar qué es un get yashan. Bet Shammai dice, aunque un get es un get yashan, se puede usar para divorciar a su esposa. Sin embargo, Bet Hillel dice, no señor, si ya es un get yashan, no se puede divorciar a su esposa. El esposo no puede divorciar a su esposa con un get yashan. Pregunta la Mishnah, ¿qué es un get yashan? Explico qué es un get yashan. Un esposo le escribió un get a su mujer, todo perfecto. Y después de que ya lo escribió, antes de que se lo entregó, se aisló con ella y tuvo relaciones con ella. Entonces se convierte el get, un get yashan, así se le llama, ¿sí? Y en este caso, si se puede usar el get o no, hay un mahloket. Bet Shammai, repito, dice que sí se puede usar el get para divorciar a la mujer, y Bet Hillel dice no, una vez ya lo escribiste y no lo has entregado y te aislaste con la mujer y tuviste relaciones con ella, ya no puedes, ya se convirtió en get yashan y ya no puedes usar más ese get. Es más, según ambos se convierte en get yashan. La pregunta es si get yashan sirve o no sirve. Entonces, según Bet Shammai, se convirtió en get yashan porque se aisló con ella y tuvo relaciones, sí se convirtió, pero
sí puede divorciar a la mujer. Y según Bet Hillel, cuando se convirtió en Get Yashan, no puede. ¿Por qué? Porque es un tema de Rabanán que vamos a ver en la Gemara. Bemaika miflegi, ¿en qué discuten? ¿Por qué Bet Shammai permite usar un Get Yashan y Bet Hillel no? Bet Shammai sabre lo ambrinan gezerá shema yombru gita kodem libna. Bet Hillel sabre gazrinan gezerá shema yombru gita kodem libna. Dice la Gemara, te voy a explicar en qué discuten. Explico por la última parte que leí por Bet Hillel. Bet Hillel dice que ¿sabes por qué un esposo no puede divorciar a su mujer con un Get Yashan? Por una gezerá. Por un decreto que hicieron Jajamín, por una sospecha que puede pasar. ¿Qué sospecha? Fíjense bien. El esposo escribió un get, ¿sí? Vamos a ponerle fecha. Escribió el get ¿cuándo? Vamos a poner que puso el 1 de Av. Esa es la fecha, porque tiene que poner fecha. Escribió 1 de Av. Y todavía no se lo entregó. Y por decir el 5 de Av, se aisló con ella y tuvo relaciones con ella. Y todavía no ha recibido el get. Puede ser que ella quedó embarazada de esa relación. Y si quedó embarazada, pues va a tener un hijo, ¿sí? Y puede ser que el esposo decía, ¿sabes qué? No lo voy a divorciar ahorita. Ya tengo el get listo, pero no lo voy a divorciar ahorita. ¿Lo voy a divorciar cuándo? En 1 o 2 años. Y efectivamente, después de 2 años, le entrega el get. El 1 de Av, después de 2 años, por decir, le entrega el get. ¿Sí? La gente va a pensar que el momento, ¿cuándo se divorció en verdad? ¿Después de que tuvo el hijo o antes de que tuvo el hijo? Después de que tuvo el hijo. Pero la gente se va a olvidar. Y cuando tengan una duda, se van a verificar en la fecha del get. ¿Y qué dice la fecha del get? 1 de Av de hace 2 años atrás. ¿Y el niño nació cuándo? 1 año después. Significa que este niño nació después, mientras que estaban solteros. En verdad no era así, porque entregó el get después. Pero la gente no va a saber. La gente no se recuerda del momento de la entrega, de la fecha de la entrega. Se recuerda de lo que está escrito. Y está escrito que ¿qué? Antes, se van a decir, mira, este niño nació mientras que de una relación soltera y es un tipo de pgimá, dicen los mefarshim, ¿sí? Su linaje está un poco defectuoso, sin entrar mucho en detalle, ¿sí? Un vlad que viene de una pnuyá, si sabemos quién es el papá, está kasher para que se case con quien sea, con un cohen, todo, pero es pagún porque no viene de nisuin, sino viene de soltería. O sea, para que no llegue a pasar esto, vino Bet Hillel y dijo, no hagas eso. Si ya tuviste relación con ella y puede ser que se quede embarazada de eso, ya que, mejor dicho, si tuviste relación con ella, ya que puede ser que se quede embarazada con eso, vuelve a hacer un nuevo get posterior a esa acción, ¿sí? Con una nueva fecha, para que la gente no tenga esta confusión. Sin embargo, Bet Shammai dice, no te preocupes, la gente no va a pensar eso, no va a haber esa confusión, por lo tanto está permitido usar un get yashan. Seguimos, Amar Rabbi Abba bar Shemuel, Imniset lo tetze. Vikadeamra, Amar Rabbi Abba bar Shemuel, Imnit garshat tinase leja tejila. Ahorita acabamos de ver que Bet Shammai permite un get yashan y Bet Hillel prohíbe, ¿sí? La pregunta es, Osrim es un lenguaje que prohíbe lejatjila en primera instancia. Mashma que en segunda instancia, Bediabad, también Bet Hillel está de acuerdo de que está permitido. La pregunta es, ¿qué es esa segunda instancia que permite? O sea, Rabbi Abba, nombre de Shmuel, escuchen y presten atención bien en el detalle. Y dice, ¿sabes cuándo permite Bet Hillel, Bediabad, en segunda instancia? Si la mujer ya recibió ese get, ya se divorció y se casó, ¿sí? Si ya se casó por segunda vez, basándonos en ese get, ahí es que decimos, Bediabad está bien y no hace falta que se divorcie el segundo. Sin embargo, hay una segunda versión que dice, no. Una segunda versión, que Rabbi Abba, en nombre de Shmuel, dice otra cosa. Que el hecho que ya se divorció con ese get, aunque no se casó, ya puede casarse por segunda vez. Ya esa es su segunda instancia. O sea que según la primera versión de Rabbi Abba, en nombre de Shmuel, para que quede kasher según Bet Hillel, tiene que divorciarse con el get yashan y adicionalmente casarse. Y ahí se enteró del problema, Bediabad, así se queda. Pero si no se casó, según esta versión, tiene que volver a hacer un get con el esposo. Si no se casó por segunda vez, tiene que volver a hacer un get del primer esposo. Sin embargo, según la segunda versión, el hecho que ya se divorció, aunque no se casó, ya es segunda instancia y decimos que Bet Hillel dice de que está kasher el get y no hace falta hacer un segundo get, a pesar que aún no se casó por segunda vez. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.